y bienvenido a Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que abre tu corazón, prepárate y acompáñanos a recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y bueno, hablando de cosas importantes como la pastora Pagán aquí con nosotros, me acordaba yo también pues una vez que cuando mi hija se graduó de la universidad, digo, no de la universidad, sino del high school, y pues resulta que pues a todos nos dan tickets con el que tenemos nosotros que ir a la graduación, porque es en un sitio gubernamental a donde se realiza. Cuando nosotros vamos a Downtown Raleigh, resulta que es una multitud de personas que van para esta graduación. Resulta que la escuela donde mi hija pues asistía es una de las escuelas más grandes de todo el condado de Wake, más de 2.700 estudiantes. Y pues imagínense, 2.700 estudiantes, cuente la cantidad de familias que van y los que se van a graduar. Yo calculo que había más de 3.000 personas, como mínimo, que iban a estar ahí nada más, pues para festejar. Y pues Marta y yo, nosotros íbamos con nuestra hija que iba también. Y pues la verdad que fue una fila enorme, enorme. Nosotros decíamos, ¿y cuándo vamos a entrar? Porque habían más de 500 personas en la fila. Yo no sé si hasta un momento que tratamos como de saltarnos la fila, pero de verdad que era una fila enorme. Y cuando llegamos, necesitábamos presentar nuestro código QR y todo eso para poder entrar. Y bueno, tuvimos que buscarlo y ¡pum! Ya después de mucho rato de hacer la fila, pudimos entrar. Gracias a Dios, ahí pudimos celebrar con nuestra hija. Y les digo que para poder accesar ese lugar fue una batalla, fue difícil. El parqueo es una cosa, hacer las filas y encontrarnos con toda esa multitud, encontrar por dónde es que vamos a entrar, es bien difícil. Pero algo que es importante era poder tener acceso a ese lugar. Si usted no tenía ese código QR, usted no iba a poder entrar. Era obligatoriamente para gente que estaban invitadas los que tenían acceso. Entonces, aunque nosotros tuvimos acceso y aunque la fila fue bastante larga, lo bueno fue que pudimos entrar. Usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene eso de diferente? Bueno, ¿qué pasa si hubiese sido algo diferente o totalmente opuesto en cuanto a tener ese acceso? Y aquí quiero compartirles de algo que a mí me sucedió una vez. Y resulta que yo viajaba para los Estados Unidos, yo estaba en Santo Domingo. Y pues cada vez que uno va a viajar, uno piensa en todos los detalles, que no se le vaya a olvidar a uno nada. Uno piensa, bueno, la ropa interior, todo lo que le llaman los toiletries y todos esos detallitos que uno necesita para uno viajar. Y pues asegurarse de que tienes el transporte, que vas a llegar a tiempo, que la maleta está arreglada, que no se te quede nada, absolutamente nada. Y bueno, vamos para el aeropuerto y ya cuando llegamos, estamos ahí en el counter y yo estoy, ¿qué se me habrá quedado? ¿Qué se me habrá quedado? Y uno siempre tiene como esa sensación de que algo falta. ¿Y qué habrá sido? ¿Y qué habrá sido? ¿Qué se me habrá quedado? Porque siempre le piden a uno un encargo, que no se te vaya a olvidar traer tal cosa, no se te vaya a olvidar. Y bueno, ya cuando llegamos al counter, muy bien, pasaportes. Pasaportes. Ay, Dios mío. Se me quedó arriba del counter de la cocina. Qué susto tan grande, señores. Gracias a Dios se me quedó el pasaporte. Tuve que llegar a la capital de regreso. Fueron 20 minutos, no hubo tránsito. Pero la verdad que uno se llevó tremendo susto. Porque yo llegué con tiempo, pero cuando regresé ya estaba casi tarde para el avión. Eran como 45 minutos de retraso que me había tomado yo. Y gracias a Dios que aunque yo no tenía el acceso en ese momento, pude conseguirlo para poder viajar, porque imagínense, sin pasaporte no hay viaje. Sin pasaporte, sin acceso tú no puedes entrar. No hay manera de que te deje entrar un avión o cruzar a TSA si tú no presentas tu identificación. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes para entrar a un lugar le piden identificación? Necesitas tener identificación para poderlo hacer. Si no, imagínate. Entonces,
Ambos de estos casos, algo falta, y es que en ambos casos había problemas tal vez. Bueno, si no tenemos el acceso correcto, no vamos a llegar a nuestro destino. Y necesitamos siempre tener ese acceso correcto para poder llegar a nuestro destino. Y el tema que tenemos para el día de hoy es que el templo es un Edén limitado. El templo, un Edén limitado. Usted va a decir, bueno, explíqueme con qué se come eso, pastor, porque yo no había escuchado había escuchado sobre eso. Y es que, amado, hay un anhelo que el dinero no puede comprar. Hay una terapia, o la terapia no puede sanarlo, y que la religión no puede saciarlo. Y esa sensación que nosotros muchas veces tenemos de que nos falta algo, esa sensación de que tú naciste para algo que todavía pues no has encontrado. Todos la tenemos, y la mayoría de nosotros llevamos años con ese sentimiento. Llevamos años y no se lo decimos a nadie. Que no sabemos para lo que estamos aquí, cuál es nuestro propósito mayor. Y esto es como estar enfrente de una puerta que tú sabes que tú tienes que abrirla, pero tú no tienes la llave. Tú empujas, tú intentas, pero no vas a poderla abrir porque necesitas tener la llave para poder tener acceso. Y llega un momento donde tú te cansas, no porque no quieres entrar, sino porque no sabes cómo no vas a entrar. No tienes la llave, no tienes el acceso, no tienes forma de entrar ahí. Y mira, el día de hoy no todo el mundo llegó igual. Tal vez es la primera vez que vienes a Celebración Cristiana, tal vez eres de los que tienen ya años viniendo a la iglesia, y quizás pues has venido de alguna otra experiencia, tal vez herido. Quizás hay personas que nos están mirando a través del internet y que están buscando están buscando sin que nadie sepa qué es lo que están buscando. Están buscando un sitio donde ellos pueden llamarlo su familia, un sitio donde ellos pueden llamarlo su hogar, donde ellos pueden adorar juntos y sentirse animados. Todos llegamos aquí con el mismo anhelo, y nadie ha podido resolver el dilema de ese anhelo. El problema, amados, nunca fue que tú no quisieras entrar. El problema fue que había algo en el medio, algo en esta situación que no te dejaba entrar, que no te dejaba llegar ahí. Y ese anhelo que nosotros cargamos tiene nombre. Y yo quiero que nosotros veamos ahora, vamos a ir miles de años atrás, antes del día de hoy, y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro de Éxodo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo 25, versículo 8. No sé si ya lo tenemos ahí. Éxodo 25, 8. Y dice la palabra en el versículo 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. ¿Qué está sucediendo aquí? Estamos hablando del tiempo en que la nación de Israel salió de su esclavitud en Egipto. Y el Señor les está dando instrucciones al pueblo de Israel. Les está explicando que toda una serie de ordenanzas. Le está hablando sobre lo que es el tabernáculo, a donde va a estar su presencia. Y una de las cosas principales que Él le dice es: yo quiero que construyan un santuario para que yo habite en ese lugar. Ahora vámonos al libro de Hebreos, vámonos hasta Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, y vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 10. Hebreos 9, del 1 hasta el 10. Y dice la palabra: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Aquí estamos viendo sobre las reglas antiguas sobre la adoración, y lo que se está explicando acá es sobre cómo debía el hombre de adorar a Dios. Dice: ese tabernáculo estaba formado por dos salas, hablando del tabernáculo de Dios. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella.
Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Y el sistema que representaba, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Amados, el Edén, y esto es el nombre de la serie, desde el Edén hasta el reino. El Edén, que era el sitio donde habitaban Adán y Eva, no era solo un jardín. Y ya mencionamos algo la semana pasada, no era solo un jardín, era el punto de encuentro, era el sitio donde se encontraba el cielo con la tierra, donde Dios caminaba con el hombre en el fresco de la tarde, sin citas, sin agenda, sin velos, sin nada que lo estorbara, sin intermediarios, sin nada en medio, solo Dios y el hombre. Pero el hombre decidió hacer su voluntad y esa decisión creó una brecha que ningún esfuerzo humano puede cerrar. No fue Dios quien se alejó, fue el hombre quien por su propia desobediencia fue expulsado del jardín. Y desde ese día el corazón humano, desde el principio el corazón humano carga como una nostalgia que no sabe de dónde viene. No sabemos de dónde viene esa nostalgia. Pero saben que Dios no se quedó callado y se acercó y Dios dijo algo que no nos esperábamos. Y es lo que vemos en Éxodo 25:8. Él dijo, háganme un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Háganme un santuario. El templo fue la respuesta de Dios al problema del pecado. Pero también fue un recordatorio constante de que aún faltaba algo importante. Era como un avance, con todo el potencial, pero sin el final todavía. Era el Edén, pero estaba limitado. El templo no fue un edificio más. Fue Dios diciéndole al pecado, esto no se queda así. Porque cuando el pecado entró, usted va a decir, el pecado se rió, el enemigo se rió, pero Dios dijo, esto no se queda así. Porque Dios perdió a su familia y Él dijo, yo voy a recuperar a mi familia. Esto no se queda así. Y lo que Dios hizo después, nadie lo tenía en sus planes porque Dios mismo, el que expulsó al hombre del Edén, él mismo estaba moviendo las fichas para traer al hombre de regreso otra vez para el Edén. Gloria a Dios.
Y esto es lo que me lleva a mi primer punto, el día de hoy. Y yo quiero explicarles que en el Éxodo 25:8, lo que acabamos de leer, eso no es una orden de construir algo, es una declaración de amor. Para los que saben lo que significa una declaración de amor, que han tenido un novio, una novia, ustedes saben lo que es una declaración de amor. Era Dios diciéndole te amo a la humanidad. I'm not leaving you alone. No te voy a dejar. Y Dios no dijo, construyan un edificio para que yo los vigile. Él no dijo eso. Construyeme un tabernáculo para yo estar mirándole las vidas, para yo ver lo que ustedes están haciendo. No. Él dijo, yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero vivir con ustedes. Y piénsalo, este pueblo acababa de fundir todos sus aretes de oro, sus joyas, para hacerse un ídolo de oro. Y acababan de traicionar a Dios en su cara. Y Dios, en vez de decir, me voy, yo abandoné a esta gente, estos son unos sinvergüenzas, Dios dijo todo lo que uno no se esperaba. Bueno, me voy a mudar con ustedes. Me voy a mudar con ustedes. Y eso no es lo que uno se espera, sobre todo después de uno haberle quedado tan mal a alguien. Eso es una misericordia que no tiene sentido. Dios no se mudó con el pueblo porque el pueblo lo merecía. Él se mudó con el pueblo porque Él decidió amar. Él decidió amar. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y siglos después, Pablo, el apóstol Pablo, confirmaría esto con estas palabras que están en 2 de Corintios 6:16, cuando él dice, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese era el plan de Dios desde el principio. No vigilarlos de lejos, sino vivir con ellos. Dios quiere vivir con nosotros. En medio del desierto, en medio del caos, en medio del desorden, en medio de una gente que no se lo merecía y que sabían que no se lo merecía, Dios arma su casa ahí mismo, en la misma cuadra, en el mismo barrio, entre las tiendas del pueblo de Israel. Él arma su tienda. Pero había un problema. Dios estaba presente, pero el acceso a Dios ya estaba limitado. Había velos, había zonas de acceso restringido. Imagínense cuando la policía pone esa cinta amarilla, no traspasen, no se atreve, pues esto es una zona donde, la zona donde se está investigando un crimen. No había acceso, no había manera de poder entrar. Dios estaba ahí, estaba cerca, pero no alcanzable. Presente, pero no para cualquiera. Él estaba ahí, pero no para todo el mundo. Imagínate que tú tienes al mejor vecino del mundo. ¡Wow! Ese tipo que se aparece cuando se te poncha una llanta y viene corriendo y te echa la mano y te cambia la llanta y te ayuda. Ese tipo que cuando te falta para pagar los biles te dice, hermano, venga, yo le pongo aquí lo que falta. ¿Cuánto es? Aquí téngalo. No se preocupe, échele para adelante. Aquí estamos para echarle mano. Y wow, y tú dices, wow, qué bendición tener un vecino así. ¿Cuántos quieren tener un vecino así? Oye, en un país donde los vecinos no te hacen ningún favor. Santo. Por eso que tanto echamos de menos nuestros países, porque todo el mundo como que se echa la mano, ¿verdad? Qué lindo tener un vecino así. Tú dices, wow, qué tremendo este vecino. Y un día el vecino se te aparece y te dice, hermano, me voy a mudar para su cuadra. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! El vecino, el que me ayuda siempre va a venir, se va a mudar para mi cuadra. ¡Qué maravilla! Y tú te emocionas. Y cuando llega, el vecino instala en su casa una barda, una reja de más de 10 pies de altura, pone cámaras de seguridad, pone un guardia de seguridad en la puerta con una lista de invitados. Y usted no está en la lista. El vecino está ahí. Usted puede ver la casota con la barda y todo eso. Usted puede verlo.
Usted sabe que Él existe, pero tú no puedes entrar a su casa así nomás. Tú no estás en la lista de invitación. Eso era el tabernáculo. Literal. Eso era. Dios estaba más cerca de su pueblo que en cualquier momento, pero la reja seguía ahí. El velo seguía dividiendo entre los hombres y Dios. Quizás tú llevas años escuchando que para poder llegar a Dios tú tienes que ganártelo, tienes que esforzarte, tienes que ser lo suficientemente bueno, tienes que ser lo suficientemente limpio, tienes que ser lo suficientemente disciplinado, que si te portas bien, quizás tal vez te puedas acercar a Dios. Pero eso no es lo que el tabernáculo enseña. Las barreras no estaban ahí para mantenerte afuera siempre. Estaban ahí porque Dios ya estaba preparando algo. Él ya estaba armando un plan. Él ya estaba trabajando en la solución que iba a quitar esas rejas de una vez y para siempre. Una pregunta personal. ¿Cuántas veces tú has llegado a la iglesia cargando con algo pesado y te fuiste igual? No levanten la mano. Y te fuiste igual. Oraste, estuviste ahí en la iglesia, pero nada cambió. No porque Dios no hubiese estado en la iglesia, sino porque algo estaba en medio bloqueando tu conexión, tu acceso a Él. El tabernáculo te dice que ese sentimiento tiene nombre. Y se llama separación. Y Dios nunca tuvo la intención de estar separado de ti. Pero Dios no solo se acercó, sino que Él dejó algo dentro de ese tabernáculo. En Hebreos 9 nosotros podemos ver cómo y todas las cosas que estaban ordenadas ahí en ese tabernáculo. Estaba, como dije hace un ratito, el candelabro, la mesa de los panes, el velo, el arca del pacto, pero cada objeto en el tabernáculo estaba diciendo la misma cosa. Todo apuntaba hacia atrás, hacia un lugar que el pueblo ya no habitaba. Imagínense, en el tabernáculo estaban los querubines bordados en el velo. ¿Se recuerdan la imagen que pusimos la semana pasada? No son unos seres gorditos, bonitos, sino que son unos seres gloriosos, cubiertos de ojos con 4 cabezas y que están todo el tiempo pegados del trono de Dios. Estos eran los que estaban bordados, sus imágenes estaban bordadas en el velo del templo. Estaba el candelabro, que era con forma del árbol de la vida. Estaba la entrada del tabernáculo, estaba apuntando hacia el oriente, la misma puerta por la cual Dios sacó al hombre, la puerta de oriente o la salida de oriente de el Edén. Y estaba Dios caminando en medio de su pueblo, el mismo lenguaje del jardín del Edén. Nosotros lo vemos en el tabernáculo de Dios. Todo era el lenguaje del Edén. Dios les estaba recordando en el tabernáculo el Edén que habíamos perdido. Dios no estaba decorando, Él estaba escribiendo un mensaje en ese tabernáculo, un mensaje que nadie podía entender todavía. Él estaba escribiendo un mensaje. Él estaba diciendo, ¿se acuerdan de cuando no había nada entre nosotros? Alguno de ustedes le habrá dicho eso, que no haya nada entre nosotros. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando Dios nos decía así? Dios te estaba diciendo ahí, yo sí me acuerdo cuando no había nada entre nosotros. Y yo no lo voy a dejar así. Yo no quiero que haya nada que estorbe mi comunicación, mi comunión contigo, te dice Dios. Ahora yo quiero que tú pienses en un padre cuyo hijo se fue. No de vacaciones. Eso es bien fácil, irse de vacaciones. Se fue de verdad. Se fue a la calle. Se fue a las drogas.
Se fue al silencio, a ese lugar a donde los hijos desaparecen y tú no los encuentras, aunque todavía respiren. Y ese padre hace algo que nadie entiende. Y présteme atención. El padre deja el cuarto de su hijo exactamente igual. Usted dirá, no, yo voy a limpiar, voy a recoger, ya, se fue. Pero él lo dejó exactamente igual. La ropa donde estaba, las fotos en la pared, la taza favorita en la misma gaveta, los zapatos debajo de la cama, todo intacto. Lo dejó así, literal, como lo dejó. Y la gente le dice, oye, pero you need to move on. Tú tienes que seguir adelante. Ya suelta eso. Estás viviendo en el pasado. Ese muchacho se fue. Pero ese padre no está viviendo en el pasado. Ese padre está haciendo una declaración. Cada objeto en este cuarto está diciendo algo que las palabras no alcanzan a decir. Él está diciendo, esto te pertenece. Yo no me olvidé. Y cuando vuelvas, y vas a volver, todo va a estar aquí esperándote. Dios nos está diciendo, tú vas a volver. Eso era el templo, no era el Museo del Edén. Eso era una promesa, la promesa de un padre que no cerró la puerta con llave. Cada objeto, cada símbolo, cada detalle, era su manera de decirle a la humanidad que estaba perdida, esto es tuyo. Yo no lo di por perdido, dijo el Señor. Yo no lo doy por perdido. Y eso es exactamente por lo cual voy a devolverlos otra vez. Pero cada vez que el sacerdote entraba, imagínense, cada vez que el sacerdote entraba al tabernáculo, llegaba hasta cierto punto y no más. Los símbolos del Edén estaban ahí, pero el cuarto seguía cerrado, el velo seguía ahí. No había manera de pasar al lugar santísimo. Ahora piensa en esto. Hay algo en ti que sabe que la vida debería ser mejor que esto. Piensa. Tú tal vez no lo puedes explicar, pero lo sientes. Como que falta una pieza, como que falta algo en la vida. Como que algo que debería estar, pero no está. ¿Qué es eso que falta y que no está? Mira, eso no es ansiedad. Eso no es crisis existencial. Eso es memoria. Eso es nosotros recordando sin saber qué es lo que estamos recordando. Algo falta, no sé lo que es. Tú naciste para algo que el pecado interrumpió. Y en algún lugar adentro de tu corazón tú sabes, yo nací para algo, pero es que no lo voy a lograr por este y por cual. Cuando tú vienes a la iglesia solo por costumbre, es porque aún no has visto lo que está detrás de cada símbolo. Nadie te dijo que cada símbolo era Dios gritando que Él no se olvidó de ti. Pero cuando tú entiendes esta simbología, cuando tú lo entiendes, ya no puedes volver a verlo igual. Ya no vienes porque toca. No vienes a la iglesia porque es domingo y me toca ir. Ya tú vienes porque tú sabes que hay algo real esperándote. Hay algo de verdad que está ahí, que viene de parte de Dios y que está esperándote. Pero acercarse a esa puerta, acercarse a ese lugar, no era suficiente. Faltaba alguien. Faltaba alguien. Y yo quiero explicarles, miren, en el libro de Hebreos, en el versículo 9, en el versículo 7, dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Amado, tengo que decirle algo. Esto es uno de los mensajes más difíciles para mí, poder hacerlo de una manera potable que usted lo pueda entender. Yo, la verdad que he batallado impresionante porque el libro de Hebreos es un libro bien fuerte.
Es un libro bien profundo y usted tiene que entender que en el libro de Hebreos hay una cantidad de simbología que muchos de nosotros nos va a pasar por encima si yo no se lo explico bien y usted no le presta atención a lo que le estoy diciendo. Escúcheme bien. El acceso limitado revelaba que falta no algo, sino alguien. Vuelvo y le reitero lo que le estoy diciendo por si esto le pasó por la cabeza. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, un hombre. No el pueblo entero, un hombre. Era el único que podía entrar. Y lo hacía una sola vez al año. Imagínense que usted fuera ese hombre y usted nada más ora una vez al año. My goodness. Este pasaje no deja espacio para la interpretación. El lugar santísimo solo se entraba una vez al año. Una persona, una vez al año y con sangre que no era suya. O sea, tenía que haber sacrificio. Tenía que haber un animal o muchísimos animales sacrificados. Y la sangre de esos animales tenía que ser rociada. Esa sangre no caía en cualquier lugar. Caía exactamente, ¿saben dónde? Encima del arca del pacto. ¿Se recuerdan lo que les dije del arca del pacto? Ese era el lugar donde estaba la presencia de Dios. La sangre era rociada no solamente en el arca del pacto, en el candelabro, en los panes de la proposición, en el lavatorio, en todos los elementos del tabernáculo. La sangre tenía que ser rociada. ¿Para qué? Para purificación. Porque sin derramamiento de sangre no hay salvación. Usted se preguntaría, ¿por qué en la iglesia tanto hablan de la sangre de Cristo? ¿Por qué tanto la sangre? ¿Por qué tanto la sangre? ¿Por qué la sangre por aquí, la sangre por allá? Todo esto era tipo de lo que venía después. ¿Sí? Y esa sangre, como les dije, caía en el arca, caía en el lugar donde estaban guardadas las tablas de la ley, que era el arca del pacto. Esa ley que el pueblo había quebrantado. Desde el mismo momento en que Moisés venía bajando de la montaña con las tablas de la ley, ya el pueblo estaba quebrantando la ley. Estaban adorando un ídolo en forma de vaca. Habían agarrado todos sus aretes y todos sus adornos de oro y los habían derretido, lo habían convertido en un ídolo y estaban ahí en desenfreno. Danzando, bailando en muchísimos actos de orgías y prostitución, supuestamente de adoración, prostitución teológica, no sé ni cómo decirlo. Pero el pueblo había quebrantado la ley. Y eso no había sido un accidente. Cuando esa sangre fue derramada sobre todos esos elementos. Eso era Dios diciendo, cuando se derrama esta sangre sobre todos los instrumentos del tabernáculo, era Dios diciendo que la misericordia cubre exactamente a donde está la falla. La misericordia de Él cubre donde estaba la falla. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la falla? Yo quiero que tú lo pienses por un momento. Todo el pueblo afuera del tabernáculo, pero un solo hombre podía entrar. Ese hombre, cuando entraba al tabernáculo, estaba temblando. Porque si ese hombre había hecho algo malo en su vida, él no salía vivo. Por eso a los sumos sacerdotes le amarraban a los pies una soga y le ponían campanitas en las faldas de sus vestiduras sacerdotales. Mientras esas campanitas estaban tintilineando, sabíamos que el hombre estaba vivo. Y él se iba con la soga para adentro. Y se oían las campanitas y él está vivo, ok, está vivo. Pero si en algún momento de repente ni se escuchan las campanitas y le llamamos y el hombre no responde, olvídalo, algo malo tenía el hombre. Empiecen a jalar la soga porque el hombre está muerto.
Dios lo mató. Dios no permite que lo que es impuro esté en su presencia. Dios es fuerte. El sitio estaba muy restringido. La entrada al lugar santísimo excesivamente restringida. Una vez al año, y tú tenías que ir, mira, preparado espiritualmente, emocionalmente, sin pecado, cubriéndote, derramando sangre por tus propios pecados y por lo del pueblo. Mucha exigencia de parte de Dios para poder llegar a su presencia. Imagínense, porque el pecado no era solamente un problema de conducta, amados. Que se portó mal, que hizo aquello malo. No es solo que nosotros hacemos las cosas malas. Es que estamos desconectados de la misma fuente de la vida. Eso es el pecado. Eso es lo que produce el pecado en nosotros, en la gente. Y esa desconexión no se resuelve con nuestro propio esfuerzo, ni con disciplina, ni con nada que salga de mí y de ti. No podemos nosotros resolverlo. No hay ser humano que pueda resolver el problema del pecado. En Hebreos 9:10, del 9 al 10, lo dice sin rodeos. Esas ofrendas no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vuelvo y lo repito aquí, del 9 al 10. Las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que traen esas ofrendas. Las ofrendas no pueden limpiar la conciencia. Traer esos sacrificios, tal vez pagaban por el pecado, pero no te limpiaban la conciencia. Tú podías seguir con la misma conciencia, con el mismo corazón negro. Pagar tu ofrenda, pero el corazón seguía igual. No había un cambio de conciencia, seguían igual. Por eso lo dice aquí la palabra, no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Este sistema, que era el sistema de traer ofrendas, de traer animales para sacrificarlos y derramar su sangre y que nuestros pecados cayeran sobre ellos. Ese sistema en ese tiempo funcionaba, pero no podía transformar el corazón del hombre. No había manera de que se transformara el corazón del hombre. Ellos venían, bueno, como dice uno, yo hoy peco, mañana rezo y después empato. Yo peco ahora y ya tengo mi animalito que lo voy a llevar para pagar por el pecado que acabo de cometer. Funcionaba, pero Dios después se dio cuenta, Dios, desde antes de eso, Dios se había dado cuenta de que el corazón del hombre pues no iba a cambiar simplemente por traer esas ofrendas. Por eso faltaba alguien, no algo, sino alguien. Alguien que no viniera a cubrir el pecado con sangre, sino a quitarlo. Alguien que no entrara una vez al año, sino de una vez y para siempre. Alguien que no ofreciera sangre ajena, sino la propia sangre. Hacía falta alguien. ¿Quién será ese alguien? Imagínate, todos conocemos a alguien que lleva pagando por años el mínimo de un bill. ¿Cuántos de ustedes están pagando la tienda o no sé, un Target, la compañía de la luz, el gas o un préstamo que usted le hizo a alguien para poder pagar y usted lo único que está pagando es el mínimo y los intereses altísimos? Y usted nada más se la pasa pagando el mínimo. Yo quería poner una factura aquí, pero no encontré alguna de esas. Pero yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen una de esas deudas que solamente andan pagando el mínimo. Porque no pueden pagar más, porque no le puede entrar más. Esos gastos están carísimos. Cada mes esa deuda sigue ahí y a veces hasta crece y la presión no desaparece. Y el susto tampoco, porque usted no sabe si lo van a echar fuera del apartamento o lo van a echar fuera de la casa. Porque ese mínimo es lo que te mantiene a flote, pero no te libera de ese compromiso. Tú sigues pagando y pagando por la eternidad. Si sigues pagando el mínimo, no vas a salir de esa deuda, amado. Y a todos los que, aquí nuestro hermano Mauricio dio una clase sobre finanzas. Si usted quiere saber más de finanzas, hable con él. Un anuncio no pagado.
Esos pagos mínimos, esa deuda permanente, esos biles que te llegaban y tú solamente pagabas el mínimo y no pagabas más nada, era lo mismo que el templo. Lo mismo, para que tú lo entiendas, espero que lo entiendas. Pagos mínimos que eran necesarios, reales, pero eran pagos temporales, porque el problema seguía. Cada cordero que moría en ese altar estaba diciendo algo en lenguaje de sangre. Lenguaje de sangre. Sí, estaba diciendo, esto no es el final. Alguien viene. Y cuando llegue, lo va a pagar todo. De un solo. Va a ponerte el balance en cero. Pagado. Saldado. Balance cero. El templo no era un destino, era una cuenta regresiva. Todo apuntaba a alguien, pero todavía no había llegado. Ay, pastor, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue. Ya llegó. Tú puedes venir a la iglesia cada domingo, tú puedes cantar, tú puedes adorar a Dios, puedes cumplir con la ofrenda, saludar a todo el mundo con una sonrisa. Y por dentro tú puedes esperar como que algo cambie y salir exactamente igual que como entraste. No porque Dios no esté en la iglesia, sino porque tú sigues viviendo como si el velo no se hubiese rasgado. Señores, el velo fue rasgado. Hubo un velo que fue rasgado. Un camino a Dios que fue abierto. Y aquí es donde se vuelve algo personal. Ese alguien que faltaba, ese alguien de quien les estoy hablando, ya llegó. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, temblando y sin garantía de salir vivo. Jesucristo entró al lugar santísimo, al lugar celestial, una vez y para siempre, con su propia sangre y no salió para ver los resultados. Él se sentó, porque los sacerdotes tenían que entrar y tenían que salir corriendo. Ellos iban entrando. Jesucristo llegó y se sentó. Dice la Biblia en Hebreos 10:12 que se sentó a la diestra de Dios. Porque no había nada más que hacer. La obra estaba terminada, completa. La salvación pagada, el balance, el precio de nuestro pecado había sido pagado. Había sido pagado ya, esa obra estaba terminada y en el momento en que Cristo entregó su último aliento, el velo del templo se rasgó. Ese velo donde estaban los querubines, ¿se recuerdan que en el Edén los querubines estaban ahí y ni Adán ni Eva podían volver a entrar? No había manera, había una espada revolviéndose por todos los lados y estaban los querubines ahí esperando, guardando la entrada, mas nunca iban a volver a entrar. Mas sin embargo, cuando Cristo murió, todos esos querubines que estaban bordados en el velo del templo, ese velo fue roto. Lo que significa que nuestro acceso a la presencia de Dios, que estaba impedida antes, ahora sí ya había sido abierto un camino y ya podíamos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. El velo se rompió de arriba a abajo. Fue Dios quien lo rompió. Y lo rompió desde arriba. Señores, el templo de Salomón, el templo que estaba en Jerusalén cuando Jesucristo murió, era un templo que era un velo. Yo me imagino que era de por lo menos 30 metros de alto. Cuando digo 30 metros, yo le estoy hablando como de, ¿cuántos pies son esos? Multiplícalo por 3, como 90 pies de altura. ¿Usted cree que un ser humano puede venir desde arriba y romperlo? No hay manera que un ser humano lo hubiese hecho. Ningún ser humano, ni con ayuda, porque imagínense, era un velo que era de grueso, más como del doble de esas guías telefónicas de las que nosotros usábamos antes. ¿Usted ha visto algún luchador de estos de wrestling que quiera romper una de esas guías telefónicas? Bien difícil, hay que tener mucha fuerza. Pero algo de esa altura, sin que nadie lo ayudara, no había manera. No había manera. Fue Dios quien lo rompió desde su lado
sin que nadie se lo pidiera. Dios lo hizo. Él dijo, yo abro el camino. Tú no fuiste quien encontró la llave para entrar a la presencia de Dios. Fue Dios quien tumbó la puerta. Él tumbó la puerta y él dijo, el camino está abierto. El camino está abierto. Dios tumbó la puerta. Wow. Y yo quiero que regresemos a lo que vimos al principio. Esa puerta, ese acceso que nosotros necesitamos para llegar. Esa puerta, la que tú sientes que deberías de poder abrir, la que tú has empujado 1000 veces, la que te cansaste de intentar, hoy tú entendiste por qué no se podía abrir esa puerta. No porque estabas afuera, porque Dios no quería verte entrar, estaba afuera porque nadie podía quitar lo que estaba en medio. Un sacerdote una vez al año con sangre ajena, temblando, y aún así no era suficiente. Pero Dios, muy diferentemente que ese sacerdote que entraba temblando, envió a uno que no llegó temblando. Uno que no iba a temblar. Uno que llegó con su propia sangre. Uno que entró en el lugar santísimo. Uno que no salió a esperar los resultados, sino que se sentó porque no había nada más que hacer. Él había cumplido con la obra completa. Estaba cumplido en ese momento, en el instante exacto en que entregó su último aliento, el velo se rasgó. De arriba hacia abajo. Dios fue quien rompió la barrera. Escúchame. Si yo te fuera a preguntar de qué estamos predicando hoy, el día de hoy, es sobre acceso. No teníamos acceso. Antes no teníamos acceso. Ese acceso lo teníamos en el Edén. Lo perdimos con el pecado. Y Dios, desde que inauguró ese tabernáculo, era diciéndoles, tú todavía te puedes acercar, el acceso está limitado, pero eventualmente yo voy a abrir el camino. Y Él escribió ese mensaje en el tabernáculo, en ese templo, para que nosotros tuviésemos la esperanza de que un día vamos a tener el acceso a Dios. Hoy en día nosotros como personas estamos, como esta generación que vive aquí, estamos con la bendición de que ya ese tiempo llegó hace 2000 años. Y esa bendición inició lo que se llama el periodo de la gracia. El periodo en que nosotros podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. Porque antes no podíamos y ahora sí podemos. Fue Dios quien derribó la puerta, fue Dios quien rompió el velo, fue Dios quien abrió el camino hacia su presencia. Y esa puerta que tú muchas veces, o tal vez, llevas años intentando abrir, esa puerta está abierta desde el Viernes Santo, cuando Jesucristo murió. Desde ese día, la puerta de acceso a la presencia de Dios estaba abierta. Y Hebreos 10 lo dice así: tenemos plena libertad para entrar. No acceso limitado, no una vez al año. Plena libertad, ahora y para siempre. Solamente estamos a una oración de distancia y el Señor mismo nos escucha. Tenemos acceso a Él. Somos bendecidos de poder accesar y de poder tener acceso a Dios, de acercarnos a Él confiadamente. A veces lo damos por, como dice, we take it for granted. No sé cómo se dice eso, lo damos por sentado, por servido, como que todo el mundo siempre ha tenido ese privilegio. No, mi hermano, no, mi hermana. No todo el mundo ha tenido ese privilegio. Nosotros lo tenemos ahora. Lo tenemos ahora. El Edén no se perdió para siempre porque pensamos que se cerró la puerta, se desapareció y más nunca se supo dónde estaba. El Edén fue comprado de vuelta. El Señor lo trajo de regreso con precio de sangre. Los querubines
ya no bloquean el árbol de la vida. No hay acceso al árbol de la vida. ¿Saben que tenemos acceso al árbol de la vida? ¿Usted sabe cuál es el árbol de la vida? Jesús. Jesús es el árbol de la vida. Y el velo ya no nos separa de la presencia de Dios. El acceso ya no es una vez al año. Es ahora, es siempre y es para todos. Es para todo aquel que crea. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino está abierto, es tan sencillo como creer. Y le voy a decir algo. El periodo de la gracia se va a acabar pronto. El día que la iglesia sea raptada, que venga el rapto de la iglesia, y hayan algunos que se queden, porque yo espero que todos ustedes se vayan. Aunque la Biblia dice francamente, muchos son llamados y pocos son escogidos. Ancho es el camino que conduce al infierno y estrecho el que conduce a la salvación. Cuando ese periodo de la gracia se acabe, nosotros vamos a poder ser salvos por medio de nuestra propia sangre. En el libro de Apocalipsis habla de muchísima gente que, hablando de los decapitados, gente que tuvieron que perder la cabeza para poder ser salvos y llegar a Dios. Pero como les dije, este periodo de la gracia es breve y ahorita no tenemos esa separación. Ese acceso ya es ahora. Es ahora. Y el Espíritu Santo, que antes era el que llenaba el tabernáculo como señal de que Dios estaba ahí, ahora quiere vivir en ti. Antes Dios habitaba con los hombres. Ahora Él dice que Él quiere habitar en los hombres. Lo que se perdió en el Edén, lo que el templo nunca pudo completar, Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Quiero decirte una buena noticia. Tú eres el templo nuevo. Tú eres el templo nuevo. No un Edén limitado. Dios ya no solo con el hombre, sino ahora dentro del hombre. Dentro del hombre. Él lo prometió. Dios dijo, habitaré en ellos. Después de Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros, no fuera, sino en su pueblo habita el Espíritu Santo. Cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios no es para que tú la analices, es para que tú entres. Cuando Dios te habla a través de una palabra, no es para que tú archives esa palabra, es para que tú la obedezcas. Cuando Dios toca tu corazón, no es para que lo ignores, es para que tú respondas. Y yo quiero que tú entiendas en esta tarde, tenemos acceso a Dios. Ese acceso limitado ahora es ilimitado por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Usted va a decir, ¿y eso a mí, eso con qué se come? Mira, en nuestro corazón, de la única manera que nosotros vamos a tener vida eterna es si la tenemos en Dios. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque tenemos libre acceso a su presencia. Gracias, Señor, porque Él nos extiende las puertas abiertas. Ese velo está abierto para que nosotros, al poner nuestra fe en Jesús, nosotros podamos ver la salvación de Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo. Hay algo que tenemos que entender. Obediencia pospuesta es desobediencia. Y cada vez que nosotros le decimos a Dios, después, tu corazón se enfría un poco más. No porque Dios se haya ido, sino porque te acostumbras a vivir como si la puerta que el Señor abrió nunca hubiese estado abierta. Así que hoy, yo quiero que te pongas de pie y quiero pedirle al grupo de alabanza que venga. Amados, nuevamente les reitero,
que tenemos un acceso que nosotros debemos valorar. La iglesia nos muestra por medio de la palabra que tenemos acceso a Dios a través de la oración, a través de la obediencia a su palabra. Tenemos acceso a Dios. Ese acceso que habíamos perdido por causa del pecado, nuestro propio pecado, nuestra voluntad. Nosotros decidimos seguir nuestra voluntad y no la de Dios, y por eso fuimos expulsados. Dios no nos dejó tirados. Así como ese padre que dejó, que aunque su hijo se fue de la casa, el padre se quedó esperando por su hijo. Él hoy se queda esperando por ti. Él te dice: hijo mío, yo sé que tú te fuiste por causa del pecado, pero yo no te voy a cerrar la puerta. Yo no le voy a echar llave a la puerta. Yo voy a seguir esperando por ti. Yo te espero con los brazos abiertos, hijo mío, hija mía. Este es un padre que no dijo: le voy a hacer venganza y ya me trataron mal, que no vuelvan, que no quiero saber de ellos. No, él dijo: aunque fuiste engañado con el pecado, yo sé que tú vas a regresar y vas a volver. Eso se llama fe. El padre de la fe enseñándonos fe, de que los hijos que se fueron van a regresar, de que aquella situación que tú considerabas perdida, Dios te dice: yo creo que tiene solución. Y si tú estabas lejos de Dios, yo quiero decirte que no importa cuán malo tú te hayas portado, Dios te dice: yo aquí sigo abierto, con los brazos abiertos, esperando por ti. Tú tienes acceso a mí. Pastor, pero ¿acceso cómo? Tan simplemente con una simple oración y decirle: Señor, vuelvo a ti hoy. Hoy regreso a ti. Hoy quiero volver a ti, Señor. Ese papá dejó el cuarto intacto y él dijo: mi hijo va a volver. Nosotros somos esos hijos que nos fuimos. Nosotros somos esos hijos que dejamos a nuestro papá, a nuestra madre, lo abandonamos. Y él te está diciendo: yo te quiero de regreso. Vuelve conmigo. Yo tengo tu casa, tu habitación lista. Te estoy esperando, hijo mío. Y él te está esperando con los brazos abiertos. Tú dirás: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él te va a decir: hijo mío, calla. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo que se había perdido ahora ha regresado y está vivo. Vamos a hacer fiesta porque este hijo ha regresado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él abrió el camino. La puerta está abierta. Él la abrió para ti. Vuelve a los caminos. Vuelve a los brazos de tu papá. Aleluya. Yo quiero pedirle a los intercesores que pueden pasar. Y yo quiero pedirte algo. Dios te está diciendo en esta hora. Él te está llamando a entrar. Él te está llamando a que vuelvas. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar a la casa de Dios? ¿Vas a entrar de regreso a su casa? Todo lo que el templo prometió pero que nunca pudo cumplir. Entrar sin que nadie te detenga. Estar con Dios sin que haya nada en medio. Que esa deuda quede en cero. Que lo que se perdió regrese. Y eso es lo que está detrás de esta puerta. El Padre con los brazos abiertos diciéndote: ven, hijo mío, ven. Ya Cristo lo pagó todo de una sola vez y para siempre. Con su propia sangre. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú has abierto un camino abierto para poder llegar ante tu presencia. Yo quiero que tú sepas que estamos aquí para orar por ti. Si tú sientes que es tiempo de regresar a la casa de Dios, este es el momento. Dios te recibe. Pasa aquí al frente. Pasa al frente
Si tú sientes que es tiempo de regresar a los caminos de Dios, ven, este es el momento. Si tú sientes que Dios te acaba de abrir el camino y tú no lo hayas visto, quiero decirte que el camino está abierto y listo para que tú puedas entrar confiadamente a la presencia de Dios. Dirás, es que mis oraciones, yo no sé si Dios me escucha. Dios te está escuchando, solo que hay algo que te está estorbando en el medio. Este es el momento de orar para quitar eso que te estorba tus oraciones y que tú puedas saber que el Señor está con los brazos abiertos esperando por ti. Padre, en esta hora, Señor, yo te presento a cada persona que tiene problemas para orar, que tiene problemas para acercarse a ti, porque el pecado los estorba. Yo te pido, Señor Padre, porque tú ahora mismo traigas arrepentimiento al corazón, traigas sanidad, traigas liberación del pecado, traigas sanidad al corazón. Dios mío, que tú puedas permitir que ahora mismo podamos entrar confiadamente. Ya tú lo permitiste. Yo te pido, Señor, oh Dios, que miremos, Señor, que esos obstáculos se van en el nombre de Jesús, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo, aleluya, vida a aquellos que se sienten huérfanos, que se sienten tristes, que se sienten desanimados, que se sienten fríos espiritualmente, que se sienten secos.